Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Jesús García Feria, como ya me presentaron. Estamos a sus órdenes en la Subdirección de Campañas Fitosanitarias, en la Dirección de Protección Fitosanitaria, que está dentro de la Dirección General de Sanidad Vegetal del SENASICA. En primera instancia, pues, transmitirles un cordial saludo de parte del maestro en ciencias Pedro Carranza Vázquez, es nuestro director de Protección Fitosanitaria. Está un evento internacional acompañando al doctor Trujillo, no pudo estar aquí, pero pues me ha pedido que le haga esta presentación. Bueno, y como ya lo mencionó el ingeniero Rigoberto en la presentación que acaba de concluir, pues el moco de plátano es una de las enfermedades que está presente aquí en México y para las cuales el SENASICA tiene implementada una campaña fitosanitaria. En primera instancia, pues, y yo sé que son datos que los manejan muy bien porque estamos hablando con el sector propio productor de plátano, pero al menos lo que el CIAP nos reporta, el CIAP, que es la dependencia que da las cifras oficiales en la Secretaría de Agricultura, pues son 16 estados productores de plátano, de los cuales pues los principales son Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Colima y Nayarit. Las condiciones ambientales que se tienen en las zonas productoras de plátano obviamente son sumamente favorecedoras para el establecimiento del moco del plátano. Obviamente pues va relacionado el problema fitosanitario con su principal hospedante, ¿no? Un sector que produce más de 2.3 millones de toneladas de plátano y que el valor pues casi se acerca a los 7,000 millones de pesos. Entonces es un sistema producto sumamente importante, razón por la cual se hacen acciones de vigilancia epidemiológica para detectar problemas fitosanitarios, como lo mencionó el ingeniero Rigoberto, y también se hacen acciones para la detección y control del moco del plátano. Bueno, aquí están los síntomas principales que causa la bacteria. Principalmente los síntomas empiezan por una marchitez y obviamente después desecamiento de la hoja bandera, las manchas concéntricas en el pseudotallo, en el cormo obviamente también hay este síntoma que pues está relacionado con el taponamiento de los haces vasculares y que obviamente eso trae como consecuencia esa marchitez, ¿no? La planta no está absorbiendo los nutrientes, obviamente las hojas empiezan a marchitarse, no le llega agua, no le llegan nutrientes, la planta se seca y pues muere, y eso es el impacto principal de la enfermedad, ¿no? Cualquier enfermedad que nos cause una muerte directa de la planta tiene un impacto significativo importante porque eso a su vez nos pega en el rendimiento, nos pega en la producción, nos pega en la calidad y al final del día pues es dinero menos en el bolsillo de los productores, ¿no? Además de las restricciones fitosanitarias y en la comercialización nacional e internacional que se tiene, entonces es un patógeno sumamente importante. Aquí están los daños ya directos en el fruto, obviamente frutos agrietados, necrosados, su fruto que no tiene calidad. Aquí nuevamente pueden ver otro racimo que está pues, afectado. Todos estos frutos en el racimo en sí no es de calidad, no es una pérdida directa en el rendimiento. Un patógeno que está ampliamente distribuido, sobre todo en Centroamérica, parte del Caribe, Sudamérica, algunos países de África, algunos países asiáticos, en los cuales pues, se han reportado pérdidas importantes. Por ejemplo, este dato que tenemos en Guyana de hasta el 74% en el rendimiento, como ya lo mirábamos en la diapositiva anterior. Bueno. Esta enfermedad se reportó por primera vez en 1960 en la depresión central de aquí del estado de Chiapas. Posteriormente, a principios de la década de los 90, se detectó en otros municipios de Tabasco y recientemente se ha detectado en algunos brotes en
Hidalgo, Veracruz y Nayarit. Entonces, debido a la importancia de la enfermedad, como ya les he comentado, y al riesgo de dispersión de la misma, es que el Senacica tiene implementada una campaña contra el moco del plátano. Aquí nada más la cronología que les iba haciendo: 1960 en Chiapas, después Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Nayarit. Y bueno, el riesgo fitosanitario que representa este patógeno es sumamente elevado para México. Se dispersa muy fácilmente, tiene muchos medios de dispersión, entonces eso lo hace un patógeno de riesgo para nuestro país. Se puede dispersar por los propios insectos que están polinizando las flores, por la propia lluvia, el riego, el escurrimiento en los drenes, por el propio contacto entre raíces de plantas enfermas con plantas sanas, herramientas de trabajo que se usan muy comúnmente en las prácticas culturales y de manejo agronómico del cultivo, por supuesto en transporte, en suelo contaminado. Basta con que algún trabajador, alguna persona esté en un predio con presencia de la enfermedad, se desplace hacia otro, la misma tierra que va en el calzado puede ser el medio de dispersión de la enfermedad, pero sobre todo se dispersa por material propagativo contaminado. Entonces aquí es donde hay que tener mucha precaución de que todas las nuevas plantaciones que se establezcan obviamente provengan o se establezcan con material propagativo sano, ¿sí? Es clave pues establecer una plantación con material propagativo sano porque es el inicio del éxito de una plantación que vamos a cosechar pues por varios años, ¿no? Las acciones de esta campaña fitosanitaria pues obviamente tienen el fundamento legal en la norma 068 SAC Fito 2015, es la norma que regula el moco del plátano en nuestro país, y está regulada precisamente por la importancia que tiene para el cultivo y por la importancia que podría significar si el problema se nos dispersa a otros lados, a otros estados productores de plátano. Y obviamente hacemos la búsqueda de la enfermedad, un muestreo más específico con los síntomas que son o los materiales que son más sospechosos se mandan a diagnóstico fitosanitario. Con base al resultado pues se hace el control de la enfermedad, y eso también se complementa con una capacitación que se dirige constantemente a los productores, a los trabajadores de las fincas, que al final del día son los que están en contacto directo con los predios. Y aquí está rápidamente el estatus de la enfermedad. Son 23 municipios bajo control fitosanitario, principalmente en los estados de Chiapas y Tabasco. También Nayarit, Santiago Escuintla está en el estatus de zona bajo control fitosanitario, que ahorita más adelante vamos a ver el resultado que hemos tenido en ese municipio. Bueno, la campaña fitosanitaria, como todas las campañas que opera el Senacica, pues se hacen a través de los organismos auxiliares de sanidad vegetal. Igual que las acciones de vigilancia epidemiológica que el ingeniero Rigoberto les comentaba, pues también las acciones de campaña se hacen vía organismos auxiliares de sanidad vegetal, que pues al final del día están integrados por productores, ¿no? Pues la campaña en este caso se opera a través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chiapas, del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit y del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco. La inversión de este 2018 para la campaña fitosanitaria, un poquito más de 6 millones de pesos, y aclararles pues que solo son esos 3 estados en donde se hacen actividades de campaña fitosanitaria. En el resto de los estados productores de plátano se hacen acciones de vigilancia epidemiológica. Y bueno, la campaña tiene pues objetivos muy particulares, que es en primera instancia contribuir a la reducción del nivel de incidencia de la bacteria, ¿no? Cualquier campaña fitosanitaria tiene como objetivo reducir el problema en los sitios infestados, en los predios infestados, y obviamente que eso se va reflejando en una mejora del estatus del municipio y del estado propio. El
erradicar el 100% de los focos de infestación que se detecten y el 100% de los focos existentes, ¿no? Entonces el objetivo es ambicioso, es a mediano y largo plazo, pero estamos con la mira puesta en que el problema pueda ser erradicado y obviamente favorecer la protección de la producción de los huertos comerciales y en última instancia, pues al lograr estos objetivos contribuimos a mantener sin presencia de la bacteria las áreas donde no se ha detectado la enfermedad, es decir, las áreas en donde el ingeniero Rigoberto y su personal hacen acciones de vigilancia epidemiológica. Entonces, esta parte que ya les comentaba, el diagnóstico fitosanitario, el control de los focos, hay que hacer obviamente un seguimiento a los focos de infestación, no solamente es detectar, hacer una acción de control y olvidarnos, ¿no? Esos focos que tienen presencia de la bacteria tienen un seguimiento estricto hasta constatar de que el problema se ha erradicado. Y obviamente les comentaba, eso se complementa mucho con la capacitación hacia los trabajadores, hacia los productores, porque pues podemos tener una muy buena estrategia de campaña, hacer acciones muy efectivas, pero obviamente si el productor y los trabajadores de las fincas, del que se desempeñan en el cultivo, pues no están conscientes del propio riesgo que ellos representan, como ya vimos, como un medio de dispersión de la bacteria, pues obviamente a lo mejor el problema va a seguir persistiendo, se va a ir dispersando y no hay nada como que la gente que está directamente involucrada en la producción del plátano tenga conocimiento de la campaña y de lo que representa la bacteria. Comentarles también que todas estas acciones de campaña se colectan en un sistema de monitoreo que se llama SINMOCO, en donde el técnico ingresa la información que va capturando en los predios, se sube a una plataforma informática y se tiene un seguimiento específico de cada una de las acciones. Esto nos ayuda mucho, sobre todo cuando hay que integrar expedientes para la declaratoria de una zona libre, como sucedió en el caso de Nayarit. El no tener información pues, en una bitácora de papel y después se mojó, no sé dónde quedó la información que se sube finalmente al sistema no es la que se colectó. Entonces, todo eso nos evitamos capturando directamente la información en un teléfono inteligente. Esta acción de exploración que consiste prácticamente en hacer recorridos por las plantaciones para detectar síntomas de la enfermedad que ya vimos y obviamente en sitios en donde se detecten síntomas sospechosos se procede a hacer un muestreo y en su casa tomar una toma de muestra, ¿no? Conforme al diagnóstico que nos emita el Centro Nacional de Referencia, en casos donde haya duda, ¿no? Porque también la misma experiencia, el mismo expertise de los técnicos ya tienen, como se dice, el ojo afinado para detectar síntomas que son clásicos de moco del plátano, pero en los casos que hay duda, obviamente se manda un diagnóstico fitosanitario. Cuando se confirma la enfermedad, se pasa a hacer el control de focos de infestación. No es digamos, una metodología complicada hacer un control de un foco de infestación. A partir de donde tenemos la planta positiva, delimitamos un radio de solo 3 metros, en donde vamos a hacer una aplicación de un herbicida, generalmente un herbicida sistémico, para que la planta pues obviamente muera y muera de raíz o del cormo, y una vez que la planta está seca, ese material se destruye, se tritura, se confina, como lo vemos aquí, y se coloca en un sitio específico cercano al positivo, se le aplica un bactericida, que generalmente se usan las sales cuaternarias de amonio, un producto que es un bactericida genérico, o sea, se lleva a muchas bacterias, y que es un insumo que se está empleando en sustitución al bromuro de metilo. En un inicio este problema se manejaba con una aplicación de bromuro, la tendencia a nivel mundial es a reducir al máximo el uso de este fumigante y obviamente México está comprometido con la reducción de este insumo, entonces a partir de 3 años para acá se usan sales cuaternarias de amonio. El área con el sitio positivo queda
cuarentenada, queda confinada con señalamientos. ¿Para qué? Pues para evitar que trabajadores, que el mismo personal de la finca, pues se atraviesen esos sitios, se lleve material infestado, principalmente tierra, en los zapatos, y pues puede ser el mismo medio de dispersión de la enfermedad. Aquí vemos la misma zona también donde queda el positivo. Hay que hacer una eliminación de malezas. Algunas malezas son hospedantes del patógeno, entonces hay que tener limpiecita esa zona para no darle oportunidad de que el patógeno sobreviva. Y obviamente hay que hacer un seguimiento quincenal de los focos de infestación durante 6 meses, que generalmente es el periodo. Si después de 6 meses no vemos síntomas en las plantaciones incluso cercanas, pues quiere decir también que el foco está erradicado, ¿no? Hay que tener una serie de medidas profilácticas. Hay que desinfectar la herramienta, hay que desinfectar el calzado cuando entremos a los predios que están infestados, en las fincas infestadas, porque como dice el eslogan, pues al final del día el mejor control pues es la prevención, ¿no? La capacitación a los productores que se hace pues a pie de los predios. La enfermedad se ha reducido significativamente en los últimos 3 años, vemos una reducción muy importante de prácticamente el 84% en los predios a los que la campaña tiene seguimiento. También vemos la incidencia a lo largo de los meses que va a la baja. Y bueno, aquí un dato importante, ¿no? Del total de la superficie sembrada, solo el 0.3% se encuentra con presencia de la enfermedad, y únicamente en los estados de Chiapas y Tabasco. Aquí también tenemos una tabla donde mostramos los niveles de incidencia por municipio. Ustedes pueden ver que incluso en Chiapas y el mismo Tabasco hay municipios en los que la enfermedad ya no se ha detectado como resultado del seguimiento y del control de focos de infestación. Y en Nayarit, por ejemplo, ningún municipio tiene ya presencia de moco del plátano, y eso nos permitió armar un expediente para una declaratoria de zona libre que les voy a comentar un poquito más adelante. Los logros de la campaña: se ha reducido el nivel de incidencia y la distribución de la enfermedad. De estar presente en municipios en 5 estados, solo tenemos en Chiapas y Tabasco, como ya los comenté. Gracias a la erradicación exitosa de la enfermedad, pues se ha cumplido los 2 años sin presencia de moco del plátano en Nayarit. Hay un expediente que se armó y está en proceso de gestión la declaratoria de zona libre, que se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación, esperemos que en un periodo máximo de 3 meses. Y se han reducido a 0% los focos de infestación en 5 municipios de Chiapas: Acapetagua, Cacahuatán, Huehuetán, Tuxtlachico y Villa Comatitlán, de 11 de los que se tiene operando la campaña fitosanitaria. Entonces, al final, los beneficios esperados, y que está relacionado con la primera presentación que hizo la ingeniero Aide, que es pues seguir siendo uno de los mayores productores de plátano a nivel mundial, poder continuar abriendo nuevos canales de comercialización en el mundo sin restricciones fitosanitarias. Y también, obviamente, para finalizar, quiero destacar la gran importancia y el gran profesionalismo del personal técnico que trabaja en los organismos auxiliares de sanidad vegetal que operan esta campaña. En el caso de Nayarit, como ya lo vimos, de tener focos de moco del plátano, hoy día la entidad está libre de la enfermedad, y hay incluso en trámite una declaratoria de zona libre. Entonces, siempre lo he comentado que podemos tener una estrategia operativa muy buena, un soporte científico bastante bueno, recursos disponibles, pero si no hacemos correctamente la actividad a nivel de campo, pues obviamente todo eso no funciona. En el caso de esta campaña pequeña en 3 estados, pero con muy buenos resultados. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Agradecimiento al ingeniero García por su presentación.